Listo, ya estamos grabando. Bienvenidos al estudio de los jueves, a nuestro taller de quién es Jesús. ¿Sí? Vamos a continuar con la sesión. Jesús es el sumo sacerdote. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, que estamos aquí reunidos, Señor, en tu nombre. Señor, esta reunión tiene sentido porque tú estás en medio de nosotros. Señor, te damos gracias. Pedimos que tú nos sigas enseñando acerca de quién eres tú. Señor, que encuentres en nosotros corazones verdaderamente arrepentidos, que reconozcamos que tú eres Dios, que reconozcamos la necesidad de vivir agradable. Tenemos este tiempo en tus manos. Muy bien. Bueno, la base bíblica de esta sesión la encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16. Son 3 versículos que se los voy a leer en la nueva traducción viviente. Y digamos, el título del pasaje dice: Cristo es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 4, 14 al 16. Versículo 14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Muy bien. Bueno, esta función, hay que entender, bueno, vamos a ir entendiendo a través de esta sección la función de un sacerdote y la función del sumo sacerdote. Y también les hago como referencia, si se acuerdan, en el Antiguo Testamento escuchamos estas figuras, los sacerdotes y los sumos sacerdotes en el templo, ¿sí? Pero hay que entenderlo de esta forma. Los que fueron sumos sacerdotes en el pasado eran como figura de lo que habría de venir. Era como una representación de lo que iba a suceder. Sí, en el libro de Hebreos se revela la verdadera identidad de Jesucristo como Dios, porque ahí dice: Jesús es el Hijo de Dios. Lo dice claramente, y para nosotros, que ya tenemos el Nuevo Testamento, pues no tenemos la menor duda. ¿Sí? Él es la máxima autoridad. Es superior a cualquier sistema religioso y a todos los ángeles del cielo juntos. Es superior a cualquier líder judío, incluso Moisés, Abraham, David, Josué, personajes muy prominentes en el Antiguo Testamento que hicieron parte importante de los planes de Dios, pero jamás se pueden comparar. Y es superior a cualquier sacerdote. Sacerdote es un representante de Dios, ¿sí? Él es la revelación completa de Dios. De Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas, y es supremo sobre toda la creación. Con esto con un solo versículo tumbamos todas esas falsas doctrinas de algunas religiones que dicen que Jesús era solamente un maestro, o que era solamente un profeta, o que solamente era un buen hombre. Aquí dice claramente que él es la imagen visible de Dios. Y si él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas, quiere decir que él no fue creado, él es eterno. Son características que separan a Jesús de todos los personajes de la Biblia. ¿Sí? Si nosotros no entendemos y no conocemos a este Jesús, y nuestro Jesús es otro diferente, no estamos creyendo en el Jesús verdadero. Estaríamos en un riesgo muy grande de que nuestra fe fuera falsa. ¿Sí? O sea, no se trata, como dice el mundo, ten fe.
sea, la diferencia no es que tengas poquito o mucho, sino dónde pones. ¿Sí? O sea, la ponemos en el Jesús verdadero, Jesús que enseña la Biblia, y creemos que Él tiene estas características, estamos empezando a creer. Fuera de ahí, no es el Jesús salvo. ¿Sí? O sea, un Jesús que no te pide arrepentimiento, que no te redarguye del pecado, que no te pide que dejes atrás faltas creencias y adoptes las que enseña la Biblia, no es el verdadero. Muy bien. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. Y ahora esta función la hace Jesucristo, que nos relaciona directamente con Dios. No hay otra forma de llegar al Padre Celestial. Esto lo hemos leído en otros versículos. Más adelante, me parece que vamos a leerlo. Gracias a que Cristo llevó una vida sin pecado, Él es el sustituto perfecto y pudo morir por nuestros pecados. ¿Sí? Él es nuestro representante perfecto ante Dios. Muchas veces nos hacemos esa pregunta: ¿por qué fue necesario que el Hijo de Dios tuviera que morir de esa manera? Totalmente desfigurado. Lo que hemos visto en la película más gráfica que hemos visto, la Pasión de Cristo, se queda con su cara ya estaba desfigurada de tanto maltrato que le hicieron y muchas cosas. Entonces, eso en nuestra cabeza no nos cuadra. No entendemos por qué Dios permitiría. Es para que tengamos el grado de maldad que tenemos nosotros. Sí, así Y es. el grado de humildad que tuvo él y de amor. Así es. Entonces, tenía que ser Dios en una persona humana, ¿sí? Quien pudiera suplirnos en nuestro castigo. O sea, nosotros, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y nadie nos merecemos estar en la presencia de Dios por nuestros propios méritos. Yo pago por mis pecados, muero, porque pues, no, así es, o sea, es justa la muerte. Va a haber un día del juicio y quien no tenga a Jesús como su abogado, como su Salvador, va a pagar por sus cosas. No estamos hablando de muerte física, sino de la muerte eterna, de la segunda muerte, la muerte eterna. La separación, muerte eterna es técnicamente la separación de Dios. Dice la Biblia que un día toda rodilla se doblará ante Jesús y, 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 y reconocerán que Él es el Señor, que Él es Dios. Y nada más que uno, los que sí pudimos creer y nos mantuvimos firmes, vamos a decirlo con gozo. Y los otros van a por fin reconocer que Jesús es Dios, pero ya no ya va a ser fuera de tiempo, ya no van a poder ser salvos y van a ir al castigo. Dios te pone las alternativas, no obliga a nadie a que lo ames. O sea, Dios jamás te va a obligar a que lo ames, pero te pone el bien y el mal, te pone la vida o la muerte y uno toma decisiones. Decisiones que se pueden tomar solamente estando en vida. Entonces, por todo esto, Cristo es superior a los sacerdotes y su sacerdocio, o sea, su función de sacerdote es superior a la de los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Sí? Para los judíos, el sumo sacerdote era la autoridad religiosa máxima en la tierra. Solo él entraba en el lugar santísimo una vez al año para ofrecer sacrificios por los pecados suyos propios y los de toda la nación. Esto lo vemos en el libro de Levítico, capítulo 16. Así como el sumo sacerdote, Jesucristo es el mediador entre Dios y nosotros. Como representante del hombre intercede por nosotros ante Dios. Y como representante de Dios nos asegura el perdón de Dios.
Jesucristo tiene mayor autoridad que los sumos sacerdotes judíos porque Él es realmente Dios y hombre. Él es perfecto. Él no pecó. Él no tiene que hacer sacrificios por Él mismo. Él con su perfección y su inmenso valor le alcanza y le sobra para pagar por todos los pecados de toda la humanidad a través de toda la historia, de los que están por nacer todavía, que van a pecar, y, y es más que suficiente, está sobrado por su alto valor. ¿Sí? Entonces, Cristo siempre está, bueno, perdón, a diferencia del sumo sacerdote que solamente podía estar en la presencia de Dios una vez al año. Y era algo impresionante en el templo. Había un espacio que era el lugar como ya a donde nadie entraba más que el sumo sacerdote una vez al año. Y fíjense, hay algo muy curioso. La Biblia enseña que entraban, bueno, la tradición enseña que entraban con amarrados, con una cuerda y con campana, y se dejaba escuchar movimiento, lo jalaban. Estás en la presencia de Dios, te desmayas. O sea, si no te mueres, te va bien. Era algo muy fuerte. Así es. De hecho, nadie puede ver a Dios. Es fuego consumidor. Porque como tenemos pecado, no podría. Así es. Ese es el nivel en el que tenemos que pensar de la santidad de Dios. No es un líder religioso, ¿sí? No es el pastor, no es el padrecito, es muy bueno y el otro, El señor barbón, todo bondadoso. el que quiere, así es, él menciona a la persona más bondadosa del mundo, no tiene nada que ver con la santidad. Es bueno, ¿verdad? Pero No, bueno, también, sí, pero es que tenemos que entender, hacer esa gran diferencia entre y la posición en la que tiene, la que está Dios. Porque conforme lo bajamos lo queremos hacer algo a nuestra medida, ¿sí? Algo que me acomode, algo que no me exija, ¿sí? Que no me demande obediencia, ¿sí? Que no me confronte. Tú lees la Biblia y te va a confrontar de muchas maneras, siempre. Lamentablemente hay personas que creen que la Biblia les confirma que están bien. Y evidentemente no la están leyendo con un corazón de querer conocer y agradar a Dios y dispuesto a cambiar, porque tú puedes estar leyéndola todos los días y vivir la misma vida que vives y no tiene realmente sentido. Sí, pero Dios no te va a obligar. No porque la leas, tú ya vas a cambiar. Tiene que haber esa disposición de ir avanzando, ir madurando espiritualmente, ir creciendo y entendiendo que a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Vamos a rendir cuenta. En la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La invitación es a leer todos los días la Biblia, pero no solo leerla, irnos amoldando a esa verdad. Porque si no, solo te estás condenando. Si solamente recabas conocimiento y lo ignoras como si fuera cualquier libro, pues lo único que haces es que el juicio va a ser más duro contra ti, porque has conocido más y has decidido de poder ser más. Entonces, la diferencia, decíamos que el sumo sacerdote solamente entraba a la presencia de Dios una vez al año. Cristo está siempre sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. ¿Sí? Él siempre está dispuesto a escucharnos cuando oramos. Siempre. 24/7. He escuchado argumentos de que Dios necesita ayuda y porque está muy ocupado. Por definición, Dios es todopoderoso. No hay forma de que se le salga de las manos y de control todo el universo. ¿Sí? Parece un chiste que digan que Dios está muy ocupado y que necesita. Entonces, no es así. Jesucristo en su ministerio terrenal fue como nosotros porque experimentó toda clase de tentaciones.
Y lo dice muy claramente el pasaje que acabamos de leer. Les voy a repetir esa parte. Dice, nuestro sumo sacerdote, Jesús, comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Esto para que no tomemos esa postura de victimizarnos, de hacer la pity party, la esta autocompasión, ay, yo toqué a mí. ¿Qué le podemos contar a él que no lo haya sufrido ya? ¿Sí? Entonces, él experimentó todo eso. Están los pasajes, lo hemos visto, fue tentado en el desierto. ¿Sí? Nos da consuelo saber que Cristo fue tentado en todo y que puede compadecerse de nosotros. Él comprende muy bien cualquier tribulación que estés atravesando. No hay ninguna que se le escape de las manos o que se le escape de su comprensión o que él no pueda entender cómo se siente. ¿Sí? Él nos anima a saber que fue tentado y no cayó, perdón, nos anima a saber que fue tentado y no cayó en pecado. Así se puede. Con la ayuda de Dios, podemos. Él nos muestra que no tenemos que pecar cuando nos enfrentamos a la tentación cautivadora. Hay una alternativa, si hay manera de salir adelante de la tentación. ¿Es difícil? Sí. Si hay salida, sí la hay. Jesucristo es el único ser humano que ha vivido sin cometer pecado. Acuérdense, la naturaleza de Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. No se puede equiparar a nada en la naturaleza y obviamente es muy difícil de entenderla si solamente la queremos, lo queremos ver como, vaya, lo queremos cuadrar en nuestro conocimiento de la naturaleza. Así es. O sea, si nosotros decimos, no, es que no, en mis este, paradigmas no cuadra, entonces no es precisamente, esa es la diferencia, que Él es Dios y Él está fuera Él no se rige por las reglas de la naturaleza, Él creó las reglas antes de crear las cosas. La oración es la forma en la que nos acercamos a Dios confiadamente. Y si estamos hablando de la función de sumo sacerdote, que es el representante entre Dios y los hombres, Él es nuestro puente de comunicación. Y la forma en la que usamos para hablar con Dios a través de Jesucristo es con la oración. ¿Sí? Algunos cristianos lo hacen en forma sumisa, puedes orar con la cabeza inclinada, con los ojos cerrados, este, puedes tener una actitud tal vez con cierto temor de lo que está pasando, pero le pides a Él que cumpla tus necesidades. Otros lo hacen oración más ligera, más con poca reflexión, hay que tener cuidado con quien estamos hablando. Vaya, hay que estar conscientes, no cuidado, sino hay que ser conscientes de con quién estamos hablando. Aquí no se trata de que si levantes la voz o no levantes la voz, no, estás consciente de lo que estás comunicando. Y esto tiene mucho que ver con la motivación. Jesús decía en una parte de los evangelios que no ores en las plazas para que todos te vean. ¿Sí? No quiere decir que no ores en las plazas. Quiere decir que no lo hagas para lucirte, para recibir alabanza. Qué buen nombre. ¿Sí? Así es. Y claro, claro que eso sucede. Claro que todos podemos estar en esa línea tan delgada de repente buscar ese reconocimiento. Pero la idea es, o sea, ya cuando tienes conocimientos, que tienes y cambias tu actitud. ¿Sí? Eh, la idea es que lo correcto es que acudamos a Dios con reverencia porque Él es nuestro Rey. Pero que eso no nos impida acercarnos con confianza, ¿sí? Con confianza absoluta, porque Él es nuestro amigo, es nuestro consejero, lo hemos visto en otras sesiones, y Él está con esa actitud. No es como un tipo de rey terrenal, que para que llegues a tener una audiencia con Él, hay que aprender. Si uno siendo diputado, alcalde, gobernador, ya se ponen con una actitud que es imposible. Hay ejemplos muy curiosos de gobernadores de Nuevo León de hace muchos años,
que tenían como 6 salas para llegar a 6 salas de espera. La púrpura era la última, el Martínez Domínguez. El que iba con un asunto, que iba a reclamar o que iba ya llegabas, ya te agarraba bien mansito. Tenías 6 horas. Esa no es la actitud de Dios. Dios no se hace el difícil. Dios no te aplica el delay, la espera ahí para que ya. No, Él está esperando a que solamente que hay que ir con esa actitud de reverencia para decir, Señor, yo me siento así, pero déjame saber cómo me debo sentir, o sea, cuál es la perspectiva correcta de la cosa. Entonces, el sacrificio de Cristo fue el cumplimiento definitivo de todo lo que representaban los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Sí? Todos esos fueron como ensayos de lo que Jesús iba a realizar. ¿Sí? El perdón de Dios por los pecados fue realizado una vez y para siempre. Se perdonan por completo nuestros pecados presentes, pasados, presentes y futuros. Cabe resaltar que cuando somos salvos del pecado, cuando creemos en Cristo, tenemos la tarea de seguir adelante y crecer en nuestra fe. No solamente es, he creído verdaderamente en Jesucristo, me ha salvado, ya. La Biblia enseña que espera que nos mantengamos firmes y que mostremos evidencia de esta salvación. La transformación, el cambio de vida, el cambio de creencia, es una evidencia. O sea, tenemos esta tarea de seguir adelante y crecer en nuestra fe. Mediante nuestra relación con Cristo, podemos llevar una vida intachable, ser apartados para un uso especial y alcanzar más la madurez. ¿Recuerdan el término? Claro que lo recuerdan, lo han escuchado muchas veces. Ser santos. La Biblia nos enseña que tenemos que ser santos. ¿Qué significa santo? Significa separado para un uso especial. Ser santos es compórtate de la manera en la que Dios espera que te comportes para que cumplas tu propósito. ¿Sí? No es como te dice el mundo, ay, no te muy santito. No tienen la menor idea de lo que significa eso. Porque todo el mundo habla de esas cosas, pero nadie puede saber qué dicen las escrituras para saber realmente. Nosotros somos un pueblo santo, nación santa, dice la Biblia. Oye, que a veces no me comporto así, bueno, hay que corregir, ¿verdad? Y no por ser buenos, siempre tenemos que hacer esta distinción. No se trata de ser buenos para ganarnos el favor de Dios. Se trata de que la bondad, o sea, nuestro estilo de vida debe cambiar una vez que hemos recibido la gracia de la salvación, el regalo de la salvación. Ese regalo tan grande que lo hemos comprendido y creído, verdaderamente, si estamos confiados en que un día todo lo que la Biblia enseña y todas las promesas que tenemos, que va a haber ciudades, que va a haber casas, que vamos a estar en su presencia, que Dios va a morar entre nosotros, eso tiene que reflejarse en un cambio. No puedo decirle a Dios, acéptame en tus planes, pero bajo mi término. A mí no me quites mi estilo de vida. Ni siquiera quiero dedicarme tiempo. Esa no es la actitud de alguien que ha creído verdaderamente. Entonces, la fe verdadera incluye el compromiso de mantenernos fieles a Dios cuando enfrentamos dificultades. Es muy fácil ser cristiano en las buenas. El domingo, el jueves de estudio, cuando todo va bien. La fe verdadera se muestra cuando somos fieles a Dios. Porque, pues, si no, ¿cuál es la madurez? O sea, tengo la madurez de un niño si no tomo en cuenta que mi caminar diario
es una muestra de mi fe, ¿verdad? ¿Sí? Y es un proceso, ¿sí? El proceso de santificación y de llegar a la madurez espiritual, siempre tiene que ser acompañado de este conocimiento de que tenemos a nuestro sumo sacerdote. Tenemos a un Dios que nos entiende, que nos comprende, que conoce nuestras tentaciones y debilidades y que Él ya soportó estas pruebas que nosotros debemos soportar. Cuando vienen los tiempos de prueba, necesitamos acudir al trono de la gracia para esa ayuda. Solamente Cristo, que solamente Dios nos puede dar. ¿Sí? Muchas veces, creo que nos ha pasado a todos, estamos pasando por tribulación y no acudimos a Dios en oración. Ahí no estamos mostrando nuestra fe, estamos soportando en nuestras fuerzas. Por eso vivimos cansados, por eso vivimos agotados, por eso vivimos estresados, porque todo lo queremos cargar nosotros. No se puede, no se puede. ¿Sí? Es importante que si Jesús tiene esta función de sumo sacerdote, pues disfrutemos de ese beneficio, un privilegio, tener una conexión directa con Dios, tener la posibilidad de tener una conexión directa. Oye, ahí está Dios, ahí está el Padre, ahí está el Hijo, ahí está el Espíritu Santo, pero no me quiero acercar, no quiero que me platique, pero yo me las arreglo. Así no funciona la fe, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues la exhortación entonces es a que no nos desanimemos, que no digamos es imposible seguir adelante, simplemente no cuento con lo que se necesita. Esa no es la actitud que hay que tomar. La exhortación es para reconocer, sí, que no tenemos lo suficiente, sí. O sea, ningún creyente tiene la fuerza suficiente para cruzar el río Jordán, conquistar el enemigo. Pero tenemos un gran sumo sacerdote que tiene misericordia y que tiene el poder para darnos la ayuda en el momento preciso. Este es el significado del versículo 16 que leí ahorita. ¿Sí? La fe es la firme confianza en las promesas de Dios, y la promesa más grande de Dios es que podemos ser salvos del juicio por medio de Jesús. Esa es una promesa. Hay quien sí la cree y hay quien no la cree. Pero de ahí se deriva la fe. ¿Sí? Si yo solamente quiero a Jesús para que me resuelva mis problemas terrenales, ahí me estoy quedando muchísimo, muy corto y no estoy entendiendo que esta vida, que es muy pasajera, tiene un valor muy pequeño comparado con la vida eterna. ¿Sí? Y si Dios nos da esa promesa, la va a cumplir. No hay forma de que Dios deje de cumplir una promesa que hará. Sí, vamos a pasar a las preguntas. Preguntas generales. ¿Qué significa ser mediador? Fíjense lo que dice el libro de Job 33, versículos 22 al 24. Versículos 22 al 24. Dice, están a las puertas de la muerte, los ángeles de la muerte los esperan, pero si aparece un ángel del cielo, un mensajero especial para interceder por una persona y para declarar que es recta, él le tendrá compasión y dirá, sálvalo de la tumba porque he encontrado un rescate por tu vida. Primera de Timoteo 2, del 3 al 6. Dice, Primera de Timoteo 2, 3 al 6. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento. Y aquí, en este pasaje de Timoteo, de 1 Timoteo capítulo 2, nos dice ahí que hay un solo Dios y un solo mediador, que es Jesucristo. Si yo me quiero comunicar con el Padre a través de otros entes,
espirituales, no te estás comunicando con Dios. Y aquí, pues, lo que, perdón, pues, tiene mucho que la O los santos, o cualquiera, cualquiera que ni el quieras. apóstol, Sí. pues claro, Hay personas que le hablan, creen hablar con sus magos y, y aguas, te contesta, así es aguas, porque no es la persona, ¿sí? Y no te conecta con Dios, y no se convierten en ángeles, y no te cuidan de Dios. La Biblia no enseña. ¿Sí? Lamentablemente te van dando esas enseñanzas, son cosas que uno quisiera, ¿verdad? ¿Sí? que facilitan, ¿verdad? La creencia. Pues son, porque es nuestro corazón, lo que queremos es, a ver, yo no me vas a tallar, ¿sí? O sea, yo quiero que me vaya muy bien. O sea, no me la pongas difícil. O sea, ¿cómo es posible? Se muere alguien y todo el mundo dice que en gloria esté. ¿Pero en qué creyó? ¿En qué fundamentan esa creencia, esa afirmación de que va a estar en la presencia de Dios? No, pero está generalizado esa creencia. En México está generalizada esa creencia. Se muere inmediatamente. Así es. Pues sí, va a ser juzgado, pero pues no necesariamente se va a quedar en el cielo. Vaya, en la presencia de Dios. Y obviamente esto no se lo puedes decir a alguien, por ejemplo, en medio de un duelo o así, es muy duro, pero sí debe darse un mensaje correcto. Porque el que ya se fue, ni modo. Ya, ¿cómo le hace? Pero los que nos quedamos, ¿cómo vamos a reaccionar ante la verdad? Hay personas que se aferran a seguir creyendo cuentos, fábulas, no sé cómo decir, doctrinas falsas, por la memoria de su pasado. No tiene sentido. Fuera como fuera, lo pasado ya no lo puede resolver. Y es más, alguien puede morir y para nuestros ojos creer que no hubo evidencia de salvación, pero si la persona se arrepintió en el último momento y verdaderamente creyó en Jesucristo y acudió a Él y le dijo, perdóname y sálvame, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, puedes salvar. No hay un término que tú digas, no, es que tienes que tener tanto tiempo de haber creído, no, puede ser. El ladrón en la cruz creyó, pero no necesito hacer ni una hora. Y hoy mismo Jesús le dijo, hoy mismo para. Entonces, es un tema muy largo, pero lo que voy es que para que Jesús, como en su función de sumo sacerdote, que te conecte con el Padre, con el Creador del cielo y de la tierra, tiene que ser el Jesús verdadero, que tiene las características que la Biblia enseña. No, te vas al mercado Juárez y te van a orar en el nombre de Jesús, y te van a pasar las hierbas y te van a dar una barrida y todo. Entonces, no es el Jesús de la Biblia. Oye, pero es que sí me sanó. Pues también Satanás hace milagros y nomás te está amarrando y te está, haz de cuenta que te está encadenando porque ya a partir de ahí tú le vas a seguir o a seguir, pues, al que sea. Y lo vas a comentar. Sí, Fue muy bien. así es. Pero es que yo no supe, es que estaba en la Biblia. Y en México, ¿quién puede decir que no hay que no tiene una Biblia? Exactamente. Sí, no, pues te va a exigir un montón de cuentas. Nadie quiere hablar del juicio. En ningún lado te hablan del juicio. No, que no. ¿Por qué? Porque no. Como quiera. O sea, si algo pasa, oramos por ti ya. O sea, Dios no puede negar su propia naturaleza. Él no puede ser injusto. Y la Biblia enseña, no tendré por inocente al culpable. No es el maestro de español que dice, sí, pásale todo, ya, como quiera. No es así. No es la naturaleza de Dios. ¿Sí? Porque es necesario, en algunos casos, un mediador. Bien, se les voy a leer un pasaje un poquito más
extenso en el libro de Hebreos, que nos habla de todas las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Eh, eh, Hace referencia a todo esto, dice, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Sí, Hebreos 8, del 1 al 13, perdón. Dice, versículo 1, el punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios majestuoso en el cielo, del Dios majestuoso en el cielo. Allí sirve como ministro en el tabernáculo del cielo, el verdadero lugar de adoración construido por el Señor y no por manos humanas. Ya que es deber de todo sumo sacerdote presentar ofrendas y sacrificios, nuestro sumo sacerdote también tiene que presentar una ofrenda. Si estuviera aquí en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas que exige la ley. Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es el mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. El primer pacto no hubiera tenido defectos. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo por un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel ese día, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a tus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a tus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Perdonaré tus maldades, nunca más me acordaré de tus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. ¿Sí? Entonces, todo eso, por eso ya no sigue habiéndose, ya no se requiere que se realicen sacrificios en el templo. De hecho, hoy no hay templo de templo. Se va a construir un tercer templo. Sí. Entonces, esa es la función de Jesucristo. Y, y, y aquí nos habla de que es muy distinto el sistema religioso del Antiguo Testamento, que se derivaba de un primer pacto que no era perfecto. Jesús viene a cumplir, no a desechar todo eso, sino a cumplir, a renovar el pacto y a cumplirlo con su persona. Con el nuevo pacto no podrían entrar en función los sacerdotes anteriores. ¿Sí? Tiene que ser él, es el único que puede cumplir el pacto. Perdón, el único que pudo ya su sacrificio ya está hecho. Ya, sus palabras de la cruz que dijo al final, consumado es, quiere decir, ya no. Ya, o sea, hoy por hoy él es el único. no hay más. En esta función de ser el que está en la presencia de Dios, que intercede por nosotros. Tú eres sacerdote de tu casa, lo entiendes o no lo entiendes. Tú eres el representante de Dios. Yo lo soy aquí. Y así, porque persona es la presencia de Dios. Pero no hacemos eso. O sea, oramos a Dios, sí, pero no es como que las personas oran en nuestro nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Jesús sigue siendo el mediador. ¿Sí? ¿Qué es la oración? Ahorita que hablamos de esta función del sumo sacerdote, hablamos de que es el puente mediador entre Dios y los hombres, y de que la oración es
este medio de comunicación que tenemos para expresar al Padre. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? En el libro de Lucas, capítulo 11, está capítulo 11, versículos 1 al 13, está este pasaje que se llama Enseñanza acerca de la oración. Es un título que se le agrega a la Biblia para entender el tema del pasaje. Versículo 1. Una vez, Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Jesús dijo: deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Y ahí dice, ¿sí? El Padre Nuestro. Padre Nuestro sí es una oración que enseña la Biblia. Así es. Pero la Biblia enseña también que cuando oramos en el libro de Santiago dice que que no hagamos vanas repeticiones. Y menos que lo hagas, que ore más rápido es más santo. Tiene mejor efecto. ¿Sí? No funciona así. Pero la tradición, la costumbre, te hacen cosas, te repiten cosas, ya nadie reflexiona de dónde vienen. Las repites. ¿Sí? Pero no se trata, o sea, no es una oración que se debe de hacer, o sea, si la analizamos en otro momento, en otra sesión, podemos analizar el Padre Nuestro y es increíble todo lo que se desprende de esas palabras. Lo más importante es con qué actitud me acerco, porque en cada frase hay un mensaje muy fuerte. ¿Sí? Luego ya dice el versículo 5. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Dice: supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste tres panes. Le dice: acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Pongan que ese amigo grita desde el dormitorio: no me molestes, la puerta está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudar. Digo que, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes le piden. ¿Sí? Y aquí está enseñando Jesús acerca de que cuando tengamos una necesidad, nuestra actitud es pedir. ¿Sí? Esto lo hemos comentado muchas veces y yo creo que todos hemos caído en esta situación. A veces estás atravesando por una problemática y lo último que haces, y lo haces, es pedirle a Dios que te ayude, cuando debería de ser lo primero. Alguien dijo: tengo muchos pendientes, estoy muy ocupado, voy a dedicar más tiempo ahora. Cuando nuestra cabeza dice: tengo muchos pendientes, pues, entonces, ¿qué estoy haciendo? Yendo a Dios a un lado, y todos esos pendientes, todos esos trabajos, todos esos cargas, yo me la viento. ¿Sí? Y es bajo mis fuerzas, bajo mis principios, básicamente yo quiero hacer las cosas bien. Y es donde ahí se desaprovecha el beneficio de tener un sacerdote. ¿Para qué queremos tener un representante o un mediador entre Dios y nosotros si no vamos a acudir a él? Entonces, acerca de la oración se pueden enseñar muchas cosas más, pero aquí también se puede desprender, por ejemplo, de que seamos insistentes, ¿sí? Pero en esa insistencia con fe, o sea, que le pidamos a Dios, ¿sí? Todos tenemos alguna necesidad,
cumplido, tardando, otros puede tardar más. Pero Dios dice, pídeme, pero con el corazón correcto. ¿Sí? Dice que al final, y esto es clave, dice, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes te lo piden. Le has pedido a Dios más de Él, ¿sí? Más de su presencia, más de su Espíritu Santo. Esta oración no es tan común, al menos escucharla. Pero aquí te dice, oye, si tú que eres bueno, si tú eres padre terrenal y eres bueno con tus hijos, eres de Dios, es algo mucho mejor. Al grado de que te dice, si me pides el Espíritu Santo, te lo doy. Ahora, ¿qué es la compasión? Ahorita hablábamos al principio de que Jesús nos comprende y se compadece de nosotros cuando pasamos por tribulaciones porque Él sufrió todas estas tentaciones, todas estas pruebas. Y el libro de Mateo, capítulo 9, versículos 36 al 38, dicen lo siguiente. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a su campo. Esta actitud que tuvo Jesús es como nos ve Dios cuando andamos perdidos. Cuando no lo buscamos y andamos en problemas, y Él se compadece, pero él no nos quiere obligar, no nos va a obligar a que lo busquemos. Él espera que salga de nosotros esa actitud de ir a buscar, ir a rendirnos. De hecho, a veces es tu único consuelo, saber que cuentas con Él. Porque hay situaciones de las que no podemos salir. Que Dios nos libre de cosas así, pero es la vida. Estamos en un mundo caído, corrompido, espera, espera que haya pruebas. Aquí hay que reconocer que a veces sentimos más compasión por alguien porque no tiene salud física, porque no tiene un pan para comer, pero estamos conscientes que hay personas que aunque tienen comida y están sanas, no tienen una relación con Dios. Esa es la necesidad prioritaria de cualquier persona. ¿Sientes compasión por quienes aún no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador? Eso es eso es lo primero en lo que debemos de pensar. No es que tengamos que desatender las necesidades de las personas, sino que si vas a ayudar a alguien, la mejor ayuda que le puedes dar, aparte de satisfacer tu necesidad física, es hablarle de Dios si no tienen una relación. ¿Sí? Eso es lo más grande que podemos compartir y es gratis. Nosotros lo recibimos de gracia y de gracia la puedes dar. No necesitas gastar dinero para compartir el evangelio a una persona e invitarla a que se rinda a los pies de Cristo. Dice Mateo 14, versículos 13 y 14. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas, pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Y esa es la actitud, ¿no? Siempre debemos mantener, o sea, Jesús nos pone ese ejemplo de siempre estar en cualquier situación atentos a las necesidades de los demás, principalmente a la necesidad que tenemos todos de tener una relación con Dios. La tentación es pecado. Aquí, ¿por qué hablamos de esto? Porque hablamos de la tentación. Porque decíamos al principio que Jesús se puede compadecer de nosotros porque fue tentado en todo. Entonces hablamos de este tema y tenemos que entender cómo funciona la tentación y el pecado. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 12 al 15, se explica muy claramente y dice, Dios dice a los que soportan con paciencia las pruebas, perdón, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida
que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado. Cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Bueno, hay bendición para cuando soportamos las pruebas y las tentaciones. Eso tiene que ser como una motivación para nosotros. Saber que Dios te va a premiar, te va a bendecir, te va a recompensar. Porque cada que soportamos una prueba y una tentación, estamos demostrando que lo amamos. Porque nuestra carne se quiere resistir a las tentaciones, quiere ir por ello. Pero nuestro espíritu, cuando estamos conectados con el Espíritu de Dios, siente un gran gozo de hacer la voluntad de Dios. Y aquí hablábamos de este proceso para saber si la tentación es pecado. Entendemos que la tentación no lo es. Bueno, primero entendemos que viene de nuestros propios deseos, ¿verdad? O sea, la tentación no es que iba pasando, no, en tu corazón. Puede pasar no sé quién, pero de ahí viene. Esos deseos nos seducen. ¿Qué tanto me seducen? ¿Qué tanto les dedico? ¿Qué tanto rechazo esos pensamientos que no hay en vida? ¿Qué tanto puedo? Porque a veces queremos pasar de listo, creemos que manejamos las situaciones y la tentación se vence antes de que te haces planes, tomas decisiones, te apercibes de. Si lo digo por experiencia, cuando quieres vencer una tentación, ahí, estilo, a nada de caer. Y es muy fácil caer. Entonces dice aquí, esos propios deseos, los deseos, nos seducen, nos arrastran. Y de ahí, de ese deseo, luego nace un acto. Siempre pensamos, cuando pensamos en tentación, pensamos siempre en cuestiones de índole sexual, relacional, hombres, mujeres, pero las situaciones pueden ser muchas. El punto aquí es que puedes tener esos malos deseos, pero si tú los rechazas, si los inhibes, si tú los haces a un lado y los combates o los reemplazas con la verdad de la palabra de Dios, ya no vas a dar el siguiente paso que es hacer un acto. ¿Sí? Cuando ya haces algo, ahí ya se convierte en pecado. Y si lo repites, ya se vuelve un problema. Puedes caer, sufrir una tentación, puedes caer en pecado, pero si te arrepientes, cortas, digamos que el, el, esa cadena destructiva. Pero si te sigues manteniendo en ese comportamiento, en esa actitud, en ese pecado, sigues alimentando tu tentación y sigues repitiéndolo, eso ya no es, ahí no estás arrepintiendo. Y ahí por eso dice, da a luz la muerte. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Cualquier pecado no arrepentido te separa de Dios, te descalifica para poder estar en la vida eterna. Y bueno, ya estamos ya terminando. Vamos a pasar a las preguntas personales. ¿Cuáles son tus debilidades? Pues bueno, todos tenemos que reflexionar. Aquí dice que la tentación, digo, lo acabamos de leer en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14, que la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Todos tenemos que estar conscientes de cuáles son las principales tentaciones. Yo creo que estamos muy conscientes. No reflexionamos tanto, pero si hacemos un ejercicio, podemos darnos cuenta de ah, por este momento estás pensando en eso, ¿verdad? Hay que estar alerta. Si no nos preparamos, es muy difícil.
A veces se trata de tomar acciones, de hacer cosas o dejar de hacer cosas. A una tentación. Dice, bueno, la pregunta sería, ¿cuál es tu mayor tentación? Estamos en el mismo ejercicio de pensar acerca de qué tengo que preparar yo. En el libro de Tito, versículo 3, perdón, capítulo 3, versículos 3 al 7, dice lo siguiente. En otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios, nuestro Señor, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por tu gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Aquí se empieza a decir, nosotros éramos necios, desobedientes, nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones, de placeres, de maldad, de envidia, de odio. ¿Sí? Es la naturaleza carnal. Si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo haga esa obra transformadora, estos son. En la medida en la que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros, nosotros le permitamos y cambiemos hacia lo que la Biblia enseña, ¿sí? Y a lo que debe ser nuestro verdadero comportamiento, es que vamos a poder dejar de ser. ¿Sí? Pero así es, o sea, es una lucha constante. Tu naturaleza pecaminosa no quiere irte a orar. No es lo que tu naturaleza pecaminosa va a buscar. O sea, no, seríamos muy inocentes si creyéramos que un día vamos a levantarnos por nuestros propios medios a querer orar. O sea, es que tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga esa obra y sí, sí tenemos que anhelar, dice el libro de Salmos, que como el siervo brama por las aguas. Te, te, no por la palabra que se usa, pero así te gusta. Esa es la actitud que debemos tener. Pero solo se desarrolla si suprimimos la actitud, la naturaleza pecaminosa y dejamos que el Espíritu eh, haga, haga su parte. ¿Sí? ¿A quién acudes cuando necesitas ayuda? Dice Santiago capítulo 4, versículos 5 al 8. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y aquí el libro de Santiago es clarísimo cuando nos dice, no seamos orgullosos, hay que ser humildes, reconocer que lo necesitamos. Dice aquí en el versículo 7 del capítulo 4 de Santiago que acabamos de leer, dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá. Tenemos que acudir a él cuando estamos en tentación, cuando estamos en necesidad, cuando estamos realmente reconociendo que somos débiles, no luchemos en nuestras fuerzas. No vamos a poder contra Satanás por nuestros propios medios. No vamos a poder. No funciona así. Tenemos que ir, o sea, tenemos que ponernos en la posición en la que Dios luche por nosotros. Y eso es humillándonos delante de Él.
y reconociendo que lo necesitamos. Y a veces puede no quedar muy claro, pero yo creo que sí podemos entender que humillarnos delante de Dios es reconocer que lo necesitamos, reconocer que somos muy pequeños y que por nuestros propios medios no podemos salir adelante. ¿Sí? No podemos vivir una vida que le agrade sin su ayuda. De nosotros no va a salir nada bueno. No podemos actuar en amor si no recibimos primero de Él ese amor. ¿Estás pasando actualmente por un problema y necesitas la ayuda del Señor? Dice el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. En todo tiempo, Dios está con esta actitud del libro de Isaías capítulo 5. Dice, búsquenlo, puedas encontrar, llámanlo, porque Él nos va a perdonar. Ya, que luego pasa eso, que es una espiral descendiente, donde has tenido una tentación, has tenido una caída y te alejas. Y luego pues, viene el ataque más fuerte, el enemigo no te va a soltar, pero como ya te alejaste, ahora vuelves a caer, ya te sientes peor, y no, ahí hay que cortar eso y decir, Señor, ayúdame, vengo nuevamente, quiero que me ayudes, no quiero ser no quiero estar separado de ti, pero eso tiene que salir de nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, siempre aquí se repite esta parte de que Dios nos invita a que cambiemos nuestro estilo de vida, pero dice que los malvados cambien sus caminos, que se alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. O sea, hasta en nuestros pensamientos tenemos que trabajar. ¿Sí? De hecho, según mi entender, primero pensamos las cosas y luego hacemos. Por eso, desde que un pensamiento se te viene, recházalo, porque si lo alimentas, estás con el sí, y con el riesgo latente de que tomes una acción equivocada. Dice, vamos a recordar este versículo 16 de Hebreos 4, que leímos al principio. Dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Y no es poca cosa. Vaya, lo más grande, el concepto más grande eh, que nuestra mente pudiera empezar a imaginar es la grandeza de nuestro Dios. Él está sentado en un trono que lo abarca todo, que es más importante que todo la creación, más importante que todos tus planes, que todos tus sueños, que toda tu familia junta. Y Él está dispuesto, Él está ahí esperando. Tenemos que pedirle que nos ayude para tener ese corazón que lo anhele, ¿sí? Ese corazón que se rinda a Él para que vaya, para que realmente nos acerquemos a Él. Si no estamos con esa actitud, no nos vamos a acercar a Dios. Es más, si no estamos en la actitud correcta, mejor ni nos acerquemos. Hay que cambiar esa actitud para, bueno, pedirle a Él que nos ayude a cambiarla. Y ya para terminar, recordemos que Jesucristo, nuestro intercesor, nos comprende porque Él pasó por las mismas tentaciones que nosotros. Él estuvo en este mundo y experimentó grandes sufrimientos, ataques directos, malos tratos, incomprensiones, burlas. Cuando necesitamos ayuda, buscamos
quien entienda nuestros problemas. Y eso es precisamente lo que Él hace. Y Él nos ayudará siempre dando la respuesta más apropiada a cada situación. Gracias a este ministerio de Jesús, el creyente puede acercarse confiadamente hasta la presencia de Dios, sabiendo que ha sido limpiado de su pecado, que Dios dará la mejor solución. Acudamos a Él, a nuestro sumo sacerdote, cada día con la actitud humilde y con plena confianza que Él ya nos ha perdonado, que siempre cumplirá sus promesas. Listo. Con esto terminamos. Nos vemos la próxima.